Hola, ¿qué tal? Dentro de la materia Introducción a la Traducción y Traductología, el tema a exponer es Unidad de Traducción, las UT. Profesora, doctora Marielena Isibasi, colegas. Como breve introducción de contexto al tema de las UT, unidades de traducción, me parece relevante recordar que la traducción es la habilidad como saber del proceso traductor, en tanto que la traductología es la disciplina que se encarga de estudiar y analizar la parte traductora de la traducción. Amparo Hurtado Albir, OPSIT, página 234. Como contexto general, la traducción ha estado ligada a la misma historia desde que apareció la escritura, a la historia de la cultura, las ciencias y los intercambios comerciales con todos los efectos que su presencia ha podido implicar en estos ámbitos, y siendo esta la muestra de que la traducción es una realidad social e histórica con un papel determinante en la sociedad a lo largo del tiempo y que ha ido evolucionando a su vez, determinada por dicha movilidad del tiempo en tales sociedades. Al iniciar el siglo XX, surgen los primeros estudios teóricos que realizan un análisis más descriptivo y sistemático de la traducción. Hurtado Albir divide los estudios de traducción en dos grupos, acompañados por las consideraciones sobre términos de traducción por parte de los autores a quienes observa en su estudio. Primero, aquellos que abordan la traducción como parte de una simple operación entre lenguas, aplicando modelos lingüísticos, y aquellos del segundo grupo, que defienden el carácter textual de la traducción. En el primer grupo encontramos la lingüística comparada tradicional, que Hurtado Albir describe como herederos de los estudios que se encargan de realizar comprensiones aisladas del léxico, morfológico y sintáctico. En tanto, en segundo lugar, las estilísticas comparadas que hacen uso del análisis comparado, aplicándolo a los estudios realizados en estilística interna, importantes porque han aportado los denominados procesos de traducción, como lo son el préstamo, el calco, la traducción literal, la transposición, etc., cosas que de alguna forma ya hemos visto dentro de la materia, y dan paso a nuevas categorías de análisis comparados por varios autores. Encontramos entonces que la traducción es pasar de una lengua a una lengua B para expresar la misma realidad. Así entonces la traducción es la actividad que consiste en comprender el significado de un idioma, texto origen, para producir un texto en otro idioma con significado equivalente, texto meta. Un proceso que consiste en comprender la idea del significado de un texto. Entonces, para poder producir un texto meta, se necesita haber comprendido las ideas conceptuales y de contexto del texto original. Cuando se habla de producir un texto equivalente, se refiere a expresar la misma idea o mensaje. Esto, en tal sentido, se dice que se traducen ideas y no palabras. Un ejemplo del inglés al castellano sería la expresión out of sight, out of mind. Traducción literal, fuera de la vista, fuera de la mente. Traducción acaso correcta, ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, en el texto origen no están las palabras ojos ni corazón, tampoco la palabra siente de sentir. Sin embargo, sí está en el texto meta, puesto que se respeta la idea, no las palabras. Entonces la traducción fiel respeta y traduce la idea, no las palabras. Existen ciertas nociones que son elementos clave para el análisis y práctica de la traducción. La noción clave a lo largo de la historia ha sido la fidelidad. Adentrándonos al tema, ¿cómo definir la UT, la unidad de traducción? La UT se entiende como una unidad comunicativa con la que trabaja el traductor. Responde a una ubicación textual, una compleja imbricación y una estructuración variable. En su análisis es importante incorporar las relaciones extratextuales y los procesos cognitivos implicados, o bien, pueden ser definidas como unidades estructurales, unidades semánticas, unidades lógicas, unidades interpretativas, unidades binarias y unidades translémicas. Esto lo dice Amparo Hurtado Albir, nuestra autora.
Una unidad de traducción es una entidad que contiene un extracto de texto original, segmento, para su traducción destino, texto meta. Tanto la palabra como la oración, el periodo y el párrafo en contexto deben ser objeto de análisis e interpretación, pero a la hora de traducir se trabaja con un todo semántico orgánico. El texto, que se articula mediante subunidades de sentido. Por ende, la unidad de traducción es todo el texto. Las discusiones sobre la unidad de traducción están estrechamente ligadas con el conflicto de criterios entre los adeptos de la traducción literal y la traducción libre. Por ejemplo, los adeptos de la traducción literal tienen la finalidad de prestar más atención a cada palabra e incluso a los morfemas, en tanto que los adeptos de la traducción libre transmiten los fragmentos más ampliados y representativos en sentido textual, eligiendo como la unidad de traducción a la oración, es decir, un segmento textual mínimo que ha de traducirse de modo unitario. Vemos que las UT pueden ser estudiadas y analizadas desde dos aspectos de vista como referentes imprescindibles: texto fuente, sobre el cual el traductor centra su atención para representarla como un todo en el texto meta, y este producto puede, y debiese, ser semejante en su correspondencia con las del texto fuente. Entendidamente, el traductor experto no utiliza la palabra aislada como unidad de traducción, rechazando la segmentación de carácter lexical, y se reivindica la unidad de traducción en un marco textual más general, más completo y más complejo, acaso donde advierte su carácter cultural y de fondo. Las UT tienen un sentido dinámico, divididas en macrounidad, que es el texto, microunidad, unidades portadoras de sentido, y unidad intermedia, según la modalidad de traducción. Según los mecanismos de coherencia y cohesión que conforman el funcionamiento textual, también según el proceso traductor en el procesamiento de información y conforme la configuración del sentido, que a saber son comprensión y reexpresión, función y género del texto, campo, modo y tono textual, contexto extratextual, que es el medio sociocultural, modo traductor y finalidad de la misma traducción a considerar. A efecto de lograr una correcta interpretación-traducción, es imprescindible identificar primero las unidades de traducción, las UT. Para todo esto es menester tener presente otro concepto, el de equivalencia. ¿Y qué es? Bueno, equivalencia dinámica o de efecto consiste en la adaptación del texto al nuevo lector de forma que éste conciba la traducción como un texto natural, no forzado, dentro de su comunidad lingüística, para lo que el traductor deberá superar distancias lingüísticas y culturales, o bien de equivalencia como un proceso de la traducción oblicua, que consiste en transmitir el mismo significado a través de medios estilísticos y estructurales diferentes, es decir, a través de una expresión distinta. Asunto interesante para profundizar más en estos estudios. Jacobson afirmaba que la equivalencia en la diferencia es el problema cardinal del lenguaje y la cuestión central de la lingüística. Otro básico elemento a considerar es la definición simple para entender lo que se entiende por segmentación. ¿Acaso bastase con decir, para la explicación glosada de este tema, que se trata del tramo o parte cortada o separada de un texto como parte que junto con otras se encuentra conformando un todo? Ya entonces, nos dice la autora, sin embargo, no es fácil detectar cuál es la segmentación en unidades de traducción que un traductor hace, ya que es un proceso instintivo. Solo podemos conocer la longitud de las UT procesadas analizando la traducción realizada e identificando las secciones transpuestas. En otras palabras, continuó diciendo, pueden separar la forma del contenido e intentar hallar equivalentes para los conceptos u otras unidades de contenido sin tener en cuenta la forma. Si, por el contrario, desconocen la estructura del conocimiento contenido en el texto, buscarán patrones complejos de correspondencia de unidades de conocimiento, lo que hará la tarea más difícil y riesgosa.
Las UT y la equivalencia en traducción. Ambos conceptos, unidad de traducción y equivalencia, constituyen el tema central en toda discusión teórica y o práctica sobre la actividad traductora. Pero mientras la equivalencia puede explicarse por criterios cognitivos, pragmáticos y lingüísticos, la UT es la más flexible, puesto que puede explicarse también por estos mismos criterios y además por principios culturales, sociales, psicológicos y diversas técnicas de traducción. Además es posible establecer, como ya vimos, una equivalencia entre texto fuente y texto meta en uno o muchos niveles, como son sonido, estructura, significado, género, discurso, texto mismo, función. El traductor debe prestar atención a las decisiones de las equivalencias posibles que detecte, pues advierte que se verá influenciado por ellas dentro de las unidades que está traduciendo, principalmente por estimar su familiaridad con el texto y considerarlo como un todo. Las lenguas y las culturas, las convenciones de género y otros trabajos del autor del texto fuente. Advierte también la autora que no es posible considerar el texto fuente en su totalidad de una sola vez, pues es imposible comparar el texto fuente y el texto meta, toda vez que es necesario señalar que las unidades de longitud más o menos fijas durante el proceso de comparación entre uno y otro texto no le impiden al traductor considerar al texto como un todo. Advierte prestar atención. Se señala que hay que tener en cuenta que no se puede realizar cortes de segmentos arbitrarios sin una justificación razonable en el criterio de quien traduce. Los mismos cortes de segmentación deben seguir un principio con base a los parámetros que han de guiar la interpretación lo más eruditamente posible de su posterior reexpresión, texto meta. Algunos críticos teóricos y autores citados a considerar. Dentro del texto a exponer para esta presentación, nuestra autora refiere de varios autores y de cada cual diversos criterios. Apunta que se debe tener muy en claro el concepto de UT, unidad de traducción, para no confundirla con expresiones como unidad de lenguaje, unidad de habla, unidad estructural del texto, unidad de interpretación, unidad de reexpresión, etc. Pues indica que dentro del campo de la traducción debemos distinguir las unidades textuales de la pedagogía de la traducción, las cuales no guardan correspondencia con las unidades de traducción. Continúa diciendo que ya Ferdinand de Saussure establecía que el signo lingüístico consistía en un contenido y su correspondiente representación, es decir, significado y significante. En otras palabras, se centraba en el significado, pero no consideraba las variables de intención, sentido, etc. Y visto de este modo, el signo de Saussure no nos servirá como UT porque no contempla variables fundamentales como sentido e intención. También nos refiere otros criterios como el de Murray Snell Hornby, quien asume una posición contraria a este principio saussuriano al expresar que el texto debe ser considerado como una estructura multidimensional compleja por los diferentes sentidos y variables que ya hemos mencionado. De Catford nos dice, y nos cita la autora, definía a la UT como una categoría que da cuenta de la longitud de la actividad de la lengua y que tiene patrones diferentes de significado, pues a entender, como ya hemos visto, difiere entre las lenguas la composición semántica gramatical de la longitud de su expresión y por ende de su significado. De Selekovich advierte que estima que las particiones deben llevarse a cabo solo en contexto porque el sentido de una expresión de interlocución no puede ser deducido fuera de esta situación. Refiere por su parte del teórico Reinhard Hartmann que un modelo dinámico de búsqueda de equivalencia debe trascender las tipologías de correspondencia léxica formal y plantea la multidimensionalidad. Es decir, nuevamente aparece el criterio intertextual e interpretativo amplio con las estructuras más allá de equivalencias gramaticales y léxicas. Sigue enunciando el criterio según Frank Coggins, quien dice que la UT es un problema de traducción no sujeto a clasificación porque es una unidad psicolingüística que varía constantemente. A su vez dice de Peter Newmark que el concepto de unidad de traducción hace referencia a una unidad en la lengua fuente y puede ser recreada en la lengua meta
sin agregarle ninguno de los otros elementos de significado de la lengua fuente. Tal es el ejemplo de hace unos minutos, donde del inglés al castellano notamos cómo una expresión pasa a ser significante con otros elementos de contexto en una lengua totalmente diferente, a otra para representar más su simple equivalencia textual. Este mismo autor opina que la oración es la unidad natural de traducción y que esta es a su vez unidad natural de comprensión y de pensamiento. No distingue entre unidad de traducción y unidad de sentido y trata de demostrar que las UT son variables, en esto coincidiendo con Coggins. Después se sigue con varias posturas y enunciados conforme diversos autores entran al estudio y problematiza las diversas acepciones de la organización textual, del sentido del enunciado, de la clasificación, construcción y hasta de la interpretaciones en las reacciones cognitivas para comprender la función del traductor en su trabajo y sus funciones de aprender para poder reexpresar en su tarea del quehacer. Estudios recientes hablan de unidades bitextuales de naturaleza analítica, cuya finalidad es establecer el modelo de equivalencia subyacente de cada operación de transferencia. Las diversas opiniones entre los estudiosos de la cuestión difieren del concepto y la mecánica del procedimiento, pues a saber, el componente semántico es para unos más o menos importantes entre las del texto fuente para llegar idóneamente al texto meta. Claro que el lenguaje de equivalencia no es el mismo cuando se piensa, dependiendo de muchos factores. Las lenguas son diferentes y los modelos exigen tratamientos diversos y a modo. No se puede reemplazar la gramática particular a general y el léxico de la lengua fuente por su equivalente lexical y gramatical en la lengua meta, así como también del reemplazo de fonología y de grafología, por citar algunos ejemplos. Como primer válida aproximación a concluir, se puede decir que estos conceptos, al basarse en un punto de vista estructural y considerar a las lenguas cada una como particulares, únicas y cerradas, no pueden todas, ni siempre, ser equivalentes desde un punto de vista lingüístico. Para el año de 1995, Daniel Gille, no sé si esté bien pronunciado, propone y explica un método secuencial como un camino ideal en la progresión de la traducción de un texto desde la lengua fuente a la lengua meta, diciendo que el traductor ha de trabajar la UT como segmento de un texto como un bloque individual y puede variar en longitud desde una única palabra, como mínimo, hasta una oración completa o más de una oración. Aquel criterio se flexiona y amplía el rango de criterio para poder subjetivamente encontrar mejores resultados en la equivalencia. Aunque claro, los criterios rígidos no son tan limitados. El uso de este criterio conlleva crítica funcional en la práctica, por los muchos factores implicados, de los cuales ya hemos mencionado solamente algunos, pero los suficientes. Por supuesto, nadie ha homologado los límites de extensión de las unidades de traducción, mucho menos su único tratamiento estructural ni metódico. En lo referente a los criterios y unidades, trato de hacer una glosa muy sucinta para poder representar y ejemplificar lo más rápido posible y lo más entendido. Como primer punto vienen las unidades estructurales, donde no satisface la palabra, no es suficiente la palabra. En lo que respecta a los planos en donde se sitúa la UT, quienes adoptan por esta posición hablan de 3 planos, y de cada cual por su concepto implícito. Primero, plano léxico, como conjunto de signos considerados por sí solos, abstrayéndolos de los mensajes en los cuales se encuentran insertos, como grupos sintácticos. En segundo, como plano de colocación, constituye la trama del enunciado como eje central. La función y el valor de la UT está condicionada por marcas particulares, por variaciones de forma, morfología, y por un cierto orden, sintaxis. Como tercer y último elemento de esta unidad estructural viene el plano del mensaje. Este plano corresponde y depende del marco global en el que se inserta el enunciado y en el que se desarrolla el mensaje. El mensaje es individual y corresponde a la tonalidad, los niveles de lengua, el orden de los párrafos y el de los conectores.
Después vienen las unidades semánticas, siguen los principios de la semántica estructural y conciben al texto como una cadena de mensajes organizados según la intención del autor. Después siguen las unidades lógicas, suponen una abstracción lógica de la operación de transferencia. El traductor no tiene que trabajar con unidades lingüísticas, sino con unidades que reflejen la naturaleza del proceso de traducción. Siguen unidades interpretativas. Aquí se basa en el procesamiento conceptual del texto y las funciones textuales en los marcos comunicativos. Intervienen diferentes funciones cognitivas que se ven reflejadas en el texto mediante estructuras conceptuales. Tampoco se establece una jerarquía relacional que lleve a la definición del modelo de equivalencia. Vaya, aquí el traductor en verdad tiene argumento y facultades para hacer otro texto totalmente diferente a su propio arbitrio. Disculpando mi personal comentario sobre tantas facultades que tendría aquí el traductor. Siguen las unidades binarias. Se propone una unidad binaria constituida por pares de texto fuente y texto meta e intenta averiguar e indagar si el original y la traducción poseen la misma información. También para mí este es un método, más que un método, un ejercicio interesante de prueba en la dinámica experimental del traductor. Y disculpen mi subjetiva vista como participación en esta opinión. Por último vienen las unidades translémicas. Se define así como la unidad mínima de equivalencia interlingüística, susceptible permutación funcional y no reducible a unidades menores sin pérdida de su condición de equivalencia. Dicho de otra manera, el criterio es mucho más abierto y flexible para amoldar a voluntad subjetiva cualquier estructura rígida. Bueno, para mí es algo de chicle, con mucha elasticidad. Existen con todo y semejanzas entre los estudiosos, diversos criterios para dar concepto teórico al límite y la definición práctica a los mismos modelos que aquí hemos enunciado. Como conclusión de lo expuesto en el texto y considerando los criterios diversos de autores en sus estudios sobre las temáticas teóricas del quehacer del traductor conforme la UT y la equivalencia, notamos claramente que no existe una conclusión formal estándar que nos resuelva nada objetiva ni formalmente para resolver sin incoherencia el problema en sí. Existen una gran variedad de propuestas y se sigue tratando a una fórmula estudiada que abarque la mayor cantidad de variables atendidas en las caracterizaciones conocidas de la lingüística. Similitudes y divergencias sí nos aproximan a entender las normas descriptivas, reflexivas y explicativas de las consideraciones a tratar para poder ofrecer algunas alternativas y tratamientos para resolver con lo que se cuenta y seguir atendiendo en el estudio a profundidad más y mejores argumentos al fenómeno lingüístico con que trabaja el traductor. Espero haya sido por lo menos lo más generalmente entendible esta exposición. Muchísimas gracias.